Las mujeres tenemos el mayor superpoder que un ser vivo en la Tierra podría tener: crear y albergar vida, y por supuesto, parirla. Y por desgracia, como muchas otras cosas en nuestra vida, lo tomamos como un mero hecho mundano e insignificante. No se le da la más mínima importancia porque, claro, es que lo hacen las mujeres por el hecho de tener regla, útero y vagina. Durante siglos nadie se interesó en estudiar qué ocurría realmente en el cuerpo de las embarazadas. De hecho, durante siglos nadie se interesó en estudiar a las mujeres en general. Se nos apartaba de los estudios porque era muy engorroso controlar las fases de nuestro ciclo menstrual o por miedo a que estuviéramos embarazadas. Así que se estudiaba a los hombres y con ello se generalizaba a todas las mujeres y así todo era mucho más fácil. A esto se le llama sesgo de género y aunque el Instituto Nacional de Salud ya reconoció la necesidad de considerar el sexo como una variable biológica, sabemos que muchas veces esto se queda sobre el papel, lo que provoca grandes consecuencias en nuestra salud, como por ejemplo que se tarden 8 años en diagnosticar una endometriosis o que se piense que el infarto en las mujeres se refleja como un dolor en el brazo izquierdo. De hecho, según un estudio de la Universidad de Copenhague realizado a más de 7 millones de pacientes durante 21 años, se concluyó que las mujeres eran peor diagnosticadas que los hombres en al menos 700 patologías. En el mundo del embarazo la situación es más de lo mismo, y aunque cada vez conocemos más sobre los cambios físicos, hormonales y fisiológicos que ocurren en las mujeres durante el mismo, sigue habiendo cientos de preguntas sin respuesta, o con respuestas absurdas, que lo único que consiguen es mantener dichos clichés como que las mujeres nos atontamos durante el embarazo o que se nos atrofia el cerebro. A todo esto hay que sumarle la infantilización de la imagen de las mujeres embarazadas, tratándolas como si fuesen personas enfermas que necesitan ayuda cuando es un proceso natural en el que, obviamente, necesitas un acompañamiento médico sin que eso suponga una patologización. Y no contentos con esto, también se ha generalizado una imagen idealizada y totalmente desconectada de la realidad de un embarazo. Todavía tenemos muy normalizado que la mujer que acaba de parir reciba cientos de visitas en el hospital, cuando aún se está recuperando del impacto que ha sufrido su cuerpo. Seguimos concibiendo el embarazo como el resultado y no como el proceso, y le prestamos más atención al bebé, olvidándonos de la mujer que acaba de parirlo. Nos maravillamos ante el milagro de la vida, sin ser plenamente conscientes que lo que también nos tiene que maravillar es la capacidad del cuerpo humano para adaptarse y realizar todos esos cambios inmensos, además de una forma inconsciente. Pero claro, sobre todo esto se sabe muy poco. Tenemos muy poca información respecto al funcionamiento de nuestro cuerpo y el motivo no es otro que el poco interés que tienen los científicos hombres en averiguarlo. Principalmente porque no son temas que les afecten. Ellos no menstruan, no tienen cólicos y no sufren cambios cerebrales porque nunca van a tener un ser vivo en su interior. ¿Cómo puede ser que hasta 2017 no se hubiera publicado nada sobre qué ocurre en el cerebro de las mujeres embarazadas? Hoy tengo la suerte de hacer un episodio súper especial donde hablaremos precisamente de todos estos cambios que se producen en las mujeres durante el embarazo, algunos de ellos irreversibles. No hay nada más poderoso que poder conocer cómo funciona nuestro cuerpo en cada etapa que vivimos. Bienvenidas a Salud Hormonal Podcast. Hoy tengo el placer de hablar de neurociencia y mujer con Susana Carmona. Susana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos quién eres. ¿Quién soy? Pues mira, ¿cómo me defino? Pues me defino principalmente porque soy mamá de una niña de 8 años llamada Alex, ya casi 9, y además soy psicóloga y doctora en neurociencias y lidero un grupo de investigación llamado Neuromaternal que está aquí en el Gregorio Marañón, muy cerquita. Qué bien. Bueno, es que tu trabajo, ahora hablaremos de él, pero me parece apasionante. Gracias. ¿Por qué antes no se había hecho nada de lo que estás haciendo? Cuéntanos si quieres un poco el proceso por el que empezaste. Ya sé que has contado muchas veces tu historia de cómo empezaste a investigar el cerebro de las mujeres embarazadas. Sí, ¿quieres que vuelva a contar la historia? No hace falta, ¿sí? Bueno, yo la cuento si queréis. Cuéntala un poquito. Bueno, voy a resumir un poquito. Pues esta historia surge, la idea de estudiar el cerebro de la mujer embarazada surge en 2008. Yo estaba entonces en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona y trabajaba con el Celine Huxema y Erika Barba, que eran dos estudiantes de doctorado. Y un día una de nosotras, en concreto Erika, pues dijo que quería ser mamá y nos pusimos a hipotetizar acerca de lo que creíamos que se había investigado sobre cómo cambia el cerebro de una mujer cuando se convierte en madre. Recuerdo que estábamos conduciendo
y íbamos a tomar algo, pero volvimos al laboratorio y nos pusimos a buscar a ver qué se sabía. Y nos dimos cuenta que había muchísima opinión, es decir, muchísimas entradas en Google, pero que cuando ibas a los artículos científicos casi todo eran modelos animales y en humanos apenas había estudios. Y a partir de ahí pues empezamos a hipotetizar, soñar, imaginar el diseño ideal y al final pues lo pudimos llevar a cabo gracias a la colaboración del director del departamento, Óscar Vilarroya, que nos dio carta blanca. Sí, exacto. Ya, sí. Que es alucinante que hasta 2008 nadie se hubiera planteado poderse a poner a estudiar el cerebro de una mujer cuando vosotras, imagino que descubriríais cosas que a lo mejor no esperabais, pero había muchas cosas que ya sabíais que podían ocurrir o que estar. Claro, había algunos estudios en cómo se activa el cerebro de una mujer que es madre. ¿Vale? Y luego había pues todos los estudios en roedores, que sí estaba bastante más desarrollado. Pero como te digo, en cuanto a qué pasa en el cerebro de una mujer que no es madre y cómo se transforma ese cerebro durante el proceso de la maternidad, no había nada. Y además eso choca mucho con toda la psicología, con toda la evidencia que viene de la psicología, ¿no? Que ya habla de este proceso como un proceso profundamente transformador y eso ya pues, se remonta a más de 50, 60 años y eso desde la psicología ya se sabe. Y cualquier mujer que le preguntes también te lo va a decir. Claro, al final es esa evidencia de las madres, ¿no? Exacto. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no se hubiera estudiado antes? O sea, ¿qué motivos crees que puede haber para que no se haya dedicado tiempo y espacio? Pues mira, hay varios y el principal yo creo que es el sesgo de sexo y de género en biomedicina. Los procesos que atañen exclusivamente a las mujeres están muy poco estudiados por varios motivos. Uno es porque al final quien decide qué proyectos financiar o qué proyectos son relevantes de estudio, pues ve lo que ve. Y hay procesos que a lo mejor si no atañen a los hombres, como por ejemplo la menopausia o el ciclo menstrual o el embarazo, a lo mejor no creen que tengan la importancia suficiente como para necesitar financiación y estudios. Esto ahora ya, por suerte, pues estamos reparándolo, por decirlo de alguna manera. Y luego hay otro sumado a que por cuestiones de prevención, las mujeres embarazadas o las mujeres con la posibilidad de poder estar embarazadas se han excluido siempre, ¿no? Porque lo principal, lo más importante era asegurar el desarrollo del bebé. Entonces, cualquier mujer que pudiese estar en edad de gestar estaba fuera de cualquier ensayo clínico o de cualquier tipo de estudio. Entonces, hay un sesgo general y en concreto en cuanto a qué pasa durante el embarazo. Es alucinante porque realmente al final las mujeres ocupamos la mitad de la población aproximadamente y hay un montón de cosas que no se han estudiado bien y no se han tratado bien simplemente por el hecho de ser cosas de mujeres. Claro. Entonces, una de las preguntas que tenía que hacerte después de tu libro Neuromaternal, que por cierto me ha encantado, o sea, todo el mundo debería leerse este libro, sean madres o no lo sean, porque al final, como tú dices, todas hemos nacido, ¿no? Y todas tenemos una mamá. Comentas en el libro que los cambios del cerebro vienen por la fluctuación hormonal, por un lado, y por otro lado, por la interacción con las crías. Cuéntame, o cuéntanos en este caso, ¿cuáles son los cambios que se pueden ver en el cerebro de una mamá? Vale, primero voy a puntualizar que vienen de las hormonas y la interacción con las crías, eso lo sabemos muy bien de modelos animales y ahora estamos empezando a recoger piezas de puzzle en humanos que encajan, ¿no? Pero estamos todavía, como te digo, imagínate, publicamos el primer estudio en 2017, pues todo no han pasado ni 10 años y al final son tenemos... estudios que llevan mucho tiempo. Exacto. Entonces, lo que sabemos de modelos animales es que las hormonas de la gestación preparan al cerebro de la mamá para que la cría sea lo más relevante. Pero luego es la cría y la interacción con la cría la que va a modular el cerebro. Y en modelos animales sabemos que eso lo hace a través de dos vías principales. Una es inhibir el circuito del rechazo, porque a un ratón, si tú lo pones con una cría y no es madre, lo que va a hacer es evitar a la cría o atacarla, ¿no? Pero esa conducta cambia radicalmente cuando es mamá, ¿no? Entonces, primero inhibes esa sensación de rechazo, de uy, me molesta esto, qué ruidoso es, qué incómodo, y activas un circuito del cerebro que se llama circuito mesolímbico dopaminérgico, que básicamente es el que libera dopamina en ciertas regiones del cerebro y que está implicado en las conductas que son... que nos producen placer o que son motivadoras. Es decir, por ejemplo, en las adicciones, ahí se libera dopamina o cae en picado la dopamina y la persona tiene la tendencia o la necesidad de estar en contacto con ello. A veces este circuito se traduce en placer, pero otras veces no. Y cualquier persona que haya tenido algún tipo de adicción sabe a qué me refiero, ¿no? Quieres, aunque luego no lo disfrutes, ¿no? Pues este circuito también se modifica en roedores. Y estamos viendo que también se producen cambios parecidos en humanos. Entonces, esto es lo que sabemos en modelos animales. En humanos, como te digo, estamos solo al principio, sabemos
que estos circuitos cambian de activación también en mamas, pero la pregunta que teníamos es ¿qué pasa en el cerebro de una mujer que no es mamá cuando se convierte en mamá? Y ahí lo que observamos fueron reducciones en el volumen de sustancia gris. Es decir, el cerebro de una mujer tras la maternidad tiene menor volumen de sustancia gris que su cerebro antes de quedarse embarazada. ¿Vale? Y esas reducciones no están puestas en cualquier parte del cerebro, sino que están restringidas en una región llamada red por defecto. ¿Qué pasa? Pues que salen reducciones, esto en el libro lo cuento, pero esto cuando lo publicamos en 2017 pues fue un bombazo a nivel de medios de comunicación, ¿no? Y la gente nos llamaba y veíamos titulares del estilo de a las mujeres se les atrofia el cerebro con el embarazo, ¿no? Entonces, cuando teníamos la capacidad de responder, cuando nos entrevistaban, explicábamos que en biología no siempre menos es peor, ¿no? Y poníamos el ejemplo de la adolescencia. Justo era de lo que te iba a comentar, sí. Exacto, porque durante la adolescencia el volumen de sustancia gris también disminuye. Es decir, un niño tiene mayor volumen de sustancia gris que un adolescente. Y esta reducción también sigue un patrón determinado, un patrón especial determinado. Las regiones que controlan, por ejemplo, la motricidad, que maduran muy prontito, son aquellas en las que se produce la reducción de sustancia gris antes. Y otras que están implicadas en la cognición social o en el juicio moral, hasta los 21 no muestran estas reducciones de sustancia gris. Entonces decíamos, pues seguramente pasa igual que pasaba durante la adolescencia, que también hay este pico de hormonas que coordinan toda una serie de cambios en el cuerpo, que en el cerebro tenemos receptores de estas hormonas y que también son neuroplásticas. Pero no lo habíamos demostrado. Lo hicimos después en un estudio siguiente que publicamos en 2019 y ahí ya comparábamos el cerebro de las mujeres antes y después del primer embarazo con el cerebro de niñas antes y después de la pubertad. Fíjate, además, cuando comentamos esto y se dice que a las mamás y a las madres se les atrofia el cerebro, nunca nadie dice que a un adolescente o a un niño se le atrofia el cerebro, porque ya tenemos esa connotación negativa en todo lo que tenga que ver con las mujeres. Y además, uniendo este punto con una de las cosas que tú comentas en el libro, dices que aproximadamente el 80% de las mujeres dice que tiene pérdidas de memoria, de concentración. Sin embargo, hay capacidades mentales que mejoran, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cría. Entonces, realmente, ¿por qué puede pasar esta pérdida de memoria y concentración? ¿Es solo estos cambios en el cerebro o es que las motivaciones y los cambios realmente son diferentes? Súper interesante. Pues te puedo decir lo que sabemos a día de hoy. Y lo que sabemos a día de hoy es que hay un factor importante que es el factor temporal. Es decir, tenemos que, cuando hablamos, no podemos generalizar y decir a las madres les pasa esto, porque lo que les pasa en el tercer trimestre o en el primer mes posparto no tiene nada que ver con la cognición a los 2 años o a los 80, que también se ha medido, ¿no? Entonces, el primer eje es el temporal, tener en cuenta de qué periodo estamos hablando. Y después, posibles causas, pues hay causas biológicas, psicológicas y sociales. Entonces, déjame que te desgranee un poquito. Sí es verdad que, cuando se hacen test de memoria típicos, aleatorios, te digo una lista de palabras, cazadora, comino, tomate, que además son random totalmente, y tienes que repetirlas, pues ahí sí se ha visto que en el tercer trimestre y el principio del posparto, las mujeres embarazadas recuerdan menos palabras, ¿vale? Eso sí se ha visto. Con muchos metaanálisis se ha visto eso, ¿vale? Posibles factores causales. Uno es que gestar es un proceso, y sobre todo el principio del posparto, es un proceso metabólicamente muy demandante. Es decir, todo nuestro sistema tiene que adaptarse a un estado homeostático completamente diferente, ¿no? Entonces, hay recursos que entran y recursos que salen. Más, si a eso le sumas falta de sueño o problemas de alimentación, pues ahí puede darte alguna clave. Después están los factores psicológicos, porque sí algunos estudios lo que han hecho ha sido ver que cuando en lugar de acordarte de palabras random como cazadora, comino, tomate, te dicen algunas palabras relacionadas con el bebé, las mamás puntúan más alto, perdón. Y luego hay un tema de recursos mentales, es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que los recursos mentales son limitados. Imaginaos que es un pastel. Si tú antes para hacer las tareas dividías como los quesitos del trivial, esto, y de repente el bebé tiene la capacidad de llamar la atención de la madre y de secuestrar sus recursos atencionales, es como si el pastel se redujese a la mitad porque la mitad
la está secuestrando el bebé, porque tienes que aprender muchas cosas relacionadas con el bebé, ¿no? Y eso sí es realmente importante, porque ahí depende de la vida de un ser humano. Exacto. Ya no es he puntuado 11 o 12 en esa lista de palabras. Además que se aprende en un corto periodo de tiempo. Es decir, probablemente si fuera ese tipo de aprendizajes en otra escala de la vida, llevaría muchísimo más tiempo y muchísimo más esfuerzo diferente que lo que pasa con un bebé y la crianza. Sí, ahí no hay margen. O sea, el margen de tiempo te lo marca el bebé y su supervivencia. O sea, tienes que hacerlo en un tiempo récord, ¿no? Y aprendes cosas muy relevantes que luego ya veremos que te sirven un poco para tener ciertos recursos, ciertas reservas para la edad adulta. Pero bueno, hemos dicho la parte biológica con las demandas metabólicas, la parte psicológica con la capacidad del bebé de secuestrar la atención de la mamá, y no podemos olvidar, por favor, el sesgo de confirmación, porque ya hemos crecido sabiendo que esto nos va a pasar. Entonces, cualquier pequeña cosa que pase es, efectivamente, estoy embarazada, esto es porque, o efectivamente soy mamá, ya no puedo. Claro. Entonces, eso también creo que es importante tenerlo en cuenta. Inicio del posparto, ¿vale? Si nos vamos más hacia adelante, cuando ya el bebé o el niño ya no requiere tanto de nosotras, se ha visto que tenemos mayor reserva cognitiva, es decir, es como si hubiésemos estado entrenando el cerebro para funcionar en unas condiciones muy exigentes, ¿no? Y eso es como, pues por decirlo de alguna manera, como hacer sudokus, ¿no? Y en mujeres de ya 50, 60, 70 o incluso 80 años se ha visto que las funciones ejecutivas y otras funciones se les dan mejor a aquellas que han sido mamás o no, o al menos puntúan mejor. Y esto quiero cogerlo entre comillas porque, claro, estos son estudios transversales, es decir, no sigo a las mismas mamás a lo largo del tiempo. Eso es lo que estamos intentando crear ahora, estas bases de datos. Que eso sería un estudio longitudinal. Claro, longitudinal es mujeres antes de que se queden embarazadas, idealmente durante el embarazo, el posparto, menopausia. Entonces, eso te está diciendo que no hay diferencias de base. Si tú analizas a las personas ya en un punto determinado en el posparto, si las analizas con 50, 60 o incluso con 80 años, claro, tú no sabes si estas diferencias ya estaban de base, ¿no? Entonces, para poder responder a muchas de las preguntas que tenemos ahora, antes necesitamos crear unas bases de datos longitudinales, y es en lo que estamos trabajando ahora con diferentes investigadoras internacionales, en crear estas bases de datos internacionales longitudinales de muchas participantes con mucha variabilidad para poder estudiar todo esto de forma científicamente muy empírica. Claro, y poder dar una buena evidencia. Sí, además, comentas en el libro esa hipótesis de que se cree que el embarazo podría ser un protector a nivel cognitivo y de envejecimiento. Hasta los 4 embarazos dejáis ahí en el libro como puntualizado, ¿no? Luego ya a partir de ahí podría ser diferente. Sí, estos son estudios de una chica que se llama Marie Delange, una investigadora que se llama Marie Delange, y a todo el mundo le llama mucho la atención, pero es verdad que el veneno está en la dosis, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Siempre, casi todo en psicología, en biología, hay un punto máximo si te pasas. Y, por ejemplo, podemos verlo también incluso con la carga mental, ¿no? Si te pones a pensar lo que te he dicho hace un poquito, hacer sudokus, pues es un poquito de carga mental, pues a lo mejor está bien y te mantiene activa. Exacto, pero cuando te pasas, ¿no? Y entonces puede ser que esté que detrás de estos efectos en forma de U invertida, ¿no? De mejoras, llega un punto en el que no solo mejoras, sino que el reto que le estás poniendo al cerebro es demasiado y el cerebro dice, mira, ya me rindo. Claro, colapso, estoy cansado. Exacto, y entonces empieza a decaer, pues puede ser que lo que esté sucediendo con número de hijos sea parecido. Pero ya te digo, es que son estudios de muchísimas participantes, 12.000 participantes, pero son transversales. ¿Quién te dice que no es el estilo de vida? Claro. ¿Quién te dice que no es, pues, por ejemplo, está la parte biológica, ¿no? Que la gestación también modifica el sistema inmune a largo plazo, modifica el sistema hormonal a largo plazo, y que todo eso al final pues, hace que la mujer entre en la menopausia con un estado menos inflamatorio. Esa es la teoría biológica, pero estamos todavía investigándolo. Sí. Justo aprovecho que acabas de hablar de sistema inmune y sistema hormonal para hablar de una de las cosas que, bueno, el embarazo ya me parece alucinante y me parece uno de los pilares más mágicos que puede hacer una mujer, que puede tener una mujer, pero hay una cosa que ocurre, y es que se nos olvida que la mujer porta un bebé con un ADN que no es igual al suyo, y nuestro sistema inmune está ahí para echar o eliminar todo lo que no pertenezca a nuestro ADN, ¿no?
¿Cómo puede ser, cómo ocurre este fenómeno tan maravilloso de que la mamá sea capaz de tolerar, abrazar, gestar y luego parir a este bebé con un ADN diferente? Que luego además nos contarás un poquito más allá también los microquimerismos y todo eso que ocurre y que aparece después en el cuerpo de la mamá. Sí, pues es fascinante. A mí yo creo que las adaptaciones del sistema inmune son las que más me llaman la atención. Porque al final la mamá tiene que pasar por diferentes estados. Antes se pensaba que simplemente estábamos inmunodeprimidas, inmunosuprimidas. Se pensaba que el sistema inmune estaba bajo mínimos. Ahora sabemos que no, que hay un momento en el que el sistema inmune tiene que estar muy activo, después poco activo y después otra vez muy activo, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues de muchas formas, de muchas formas. Una es en el momento en el que se implanta la placenta, creando una serie de capas que van a hacer que la sangre circule, pero bajo unas barreras determinadas, ¿no? Y luego, pues avisando al sistema inmune de la madre, diciéndole, oye, mira, por decirlo muy fácilmente, ya sé que tengo un ADN diferente a ti, pero esto se debe a la gestación. A partir de ahora, no solo no me tienes que atacar, sino que tienes que poner a todo el resto del cuerpo a trabajar para que yo me pueda desarrollar apropiadamente. A mí esto me parece casi de ciencia ficción. Bueno, totalmente. O sea, es ese secuestro que ya empieza del bebé sí. en el embarazo. Sí, sí, sí. Y además hay parte de estos marcadores, por decirlo de alguna manera, que llevan el ADN del papá, ¿no? Y luego, por ejemplo, se ha visto que el riesgo de preeclampsia o de algunas enfermedades que están asociadas con problemas de la adaptación del sistema inmune disminuye cuando se repiten embarazos de un mismo papá, que me parece también alucinante. De romper la cabeza. Sí, sí, además tenéis un post en la cuenta de Instagram donde habláis de eso. Sí, sí, sí. Entonces, son tantas cosas que creo que todo el mundo debería saber, tanto sanitarios como mujeres, sobre todo porque el conocer, ¿no? y el entender este fascinante mundo del embarazo. Pero de nuevo nos vamos a que durante muchos años, pues no solo las mujeres, sino especialmente las mujeres en edad de gestar o con la posibilidad de estar gestando, no entraban en estudios. Por asegurarnos de que el bebé esté bien, pero dices, bueno, y la portadora del bebé también tendremos que estar bien. Claro, no, exactamente, eso lo comentaba también en la intro, ¿no? Que al final se ve la salud del bebé, que es súper importante, sí, pero la mamá, ¿qué pasa con la mamá? En el posparto, en el año siguiente, en los 2 años siguientes, es muy importante la salud de esa mamá. Sí. Y eso me hace recordar que casi siempre cuando hablamos de embarazo, las imágenes que aparecen no tienen cabeza. O sea, es una barriga, ya. Sí. O sea, se habla de los cambios físicos, se habla de cómo va creciendo el bebé. Además está la app, ¿no? Donde se ve como el bebé ahora tiene el tamaño de un aguacate, luego de un mango, de una piña, ¿vale? Y la mamá. Es un horno. Claro, y la mamá, ¿qué cambia en la mamá? ¿Cómo cambian las hormonas? Jolín, es que durante el embarazo hay un post también que tienes donde hablas de que los estrógenos que hay durante el embarazo, en 9 meses de embarazo, equivalen a 50 años sí. en una mujer que no ha sido embarazada. ¿Por qué esto no se sabe? Claro, o sea, ahí primero, en cuanto te pones a mirar datos reales de estrógenos, tampoco te creas que está tan claro, porque sí. hay algunos que te los multiplican por 1000, otros por 20.000 durante la gestación. Es decir, hay una falta de estudios y por tanto de consenso que es alucinante, pero simplemente para remarcar que sabemos que los estrógenos están detrás de casi todos los mecanismos de neuroplasticidad cerebral. Es decir, en el cerebro tenemos celulitas que tienen unos receptores y las diferentes hormonas, entre ellos los estrógenos, se unen y modulan la forma en la que esa neurona o esa célula se va a comunicar con otras, la forma de esa célula para conectar unas con otras, el número incluso de células. Se ha visto que durante la gestación se crean células nuevas en roedores, ¿no? Sabemos que durante la gestación los niveles de estrógenos, como tú bien dices, son mayores en 9 meses que en el resto de la vida fértil de una mujer no embarazada y no nos habíamos planteado la posibilidad de que estos estrógenos pudiesen inducir mecanismos neuroplásticos. Pues ahora vemos que sí, que además producen cambios que son bestiales. O sea, no hace falta en neuroimagen. Neuroimagen es una técnica que puede ser bastante ruidosa, ¿no? Necesitas replicar. Los estudios de investigación hay veces que tienen que ir reajustándose. Pues con estos cambios es que los puedo ver yo aquí en una mamá en Madrid y una investigadora en California con un único sujeto, con una única participante, ve lo mismo, porque son muy, muy, muy marcados. Claro. Sí, que no son dependientes de otro tipo de aspectos o factores. Hay algo biológico, seguro. Luego está, pues obviamente, que maternar y en humanos, pues es es un fenómeno que está influido por aspectos sociales, biológicos y depende del punto en el mundo en el que te encuentras y tu situación de vida será diferente de un modo
o de otro. Pero biológicamente hay algo que es indiscutible. Qué maravilloso me parece. Como acabamos de hablar de los estrógenos, te voy a proponer hacer una pausa del embarazo y te iba a preguntar si esta fluctuación hormonal que tenemos durante el ciclo menstrual fuera de la maternidad, hacemos un recordatorio del primer episodio del podcast donde hablamos de salud hormonal y cómo cambiaba las hormonas a lo largo del ciclo. Sabemos que en la primera fase del ciclo los estrógenos suben. ¿Hay cambios en el cerebro también en las mujeres que no están embarazadas y menstruan? Sí, y esto lo estamos también pudiendo descubrir ahora que nos hemos asociado diferentes investigadoras internacionales, ¿no? Y aquí destaco el trabajo de Laura Bridstedt, Emily Jacobs y Claudia Barth, que son investigadoras, algunas de Estados Unidos, de California y otras del norte de, creo que Noruega. Claudia creo que es Noruega. Entonces, han hecho estudios súper interesantes porque para poder ver eso, lo que tenemos que hacer es, imagínate, te he dicho antes los estudios longitudinales, ¿no? Pero tenemos que hacer longitudinales que se llaman de muestreo denso. Es decir, vamos a evaluar a una mujer, a ser posible, cada día de su ciclo, ¿no? Porque yo no puedo medir hormonas ahora. Claro, porque cada día cambia. Si ya a lo largo del día, de la mañana a la tarde a la noche hay un cambio, claro. Exacto. Y en estos estudios lo que se ha visto es que se producen cambios en el hipocampo, que es una región implicada en memoria y regulación emocional. De nuevo, ¿qué sabemos las mamás antes de hacer la reso? Pues que sí, que hay regiones o la forma en la que nuestra psique responde a las emociones, al estrés o incluso a la cognición varía en función del ciclo menstrual. Pues bueno, ahora ponemos un cerebrito con activación y con estadística que demuestra lo que ya sabíamos, ¿no? Se ha visto que el volumen del hipocampo se modifica durante el ciclo menstrual. Y también se ha visto que la forma en la que este hipocampo y otras regiones cerebrales se comunican también se modifica con el ciclo menstrual. Y aquí podríamos entender los cambios que podemos sentir emocionales a lo largo del ciclo menstrual. Por ejemplo, ese famoso síndrome premenstrual que no es normal, pero que es muy frecuente, donde tenemos incluso a veces pérdidas de memoria, pérdidas de concentración o cambios en el estado anímico. Tendría que está todo relacionado, ¿verdad? Claro, seguramente sí, pero como te digo... ya, todos son hipótesis que se piensan. El año pasado. Ya. Esto del hipocampo se publicó el año pasado. No te creas que es algo... Es que, fíjate, hace 2 semanas o 3 se publicó el primer estudio que indicaba en qué partes del cerebro en vivo están los receptores de estrógenos. O sea, hace 2 semanas. Madre mía. Y llevamos años tomando muestras y estudiando. Diferentes tratamientos hormonales. Bueno, sí, claro. Que son sistémicos, que no se quedan únicamente. Yo creo que el problema es eso, pensar que lo que nos tomamos se va a quedar en los ovarios. No, los ovarios se comunican con el cerebro. Sí, es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que además es donde un médico cuando te manda una píldora anticonceptiva no te cuenta que el cambio empieza aquí arriba, no, simplemente te dice, no, esto va a regular tu ciclo y ya está. Claro. ¿Y la progesterona genera cambios en el cerebro? Porque la progesterona tiene relación con, por ejemplo, el ácido gamma butírico, el GABA de cara, por ejemplo, al descanso, a la salud mental, al bienestar. ¿Qué cambios, si se saben o si se piensan, genera la progesterona? Sabemos sobre todo de modelos animales y, como bien dices, parece actuar sobre todo en cuanto al GABA. De hecho, hay un fármaco que es el primer fármaco que se ha desarrollado ahora para tratar depresión posparto, porque también hasta hace poquito la depresión posparto era una depresión y se trataba como una depresión con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y ahora, en agosto del 23, la FDA ha aprobado el primer fármaco, que es un metabolito, un sintético de la alopregnanolona, que, como sabes, viene de la progesterona y que actúa sobre los receptores de GABA. Fíjate. Entonces, sí. Entonces sabemos, pues es que de verdad tengo más preguntas. Lo bueno de esto es que al final tienes muchísimas preguntas y tienes como muchas cuestiones que resolver y plantear en proyectos. Claro, y cada vez buscas resolver una y te salen 10, ¿no? Y así esto es un no parar. Sí. Pero, por ejemplo, en cuanto a los estrógenos, sí se ha visto también cuando en vivo, pues las neuronas del hipocampo, ves que en la fase en la que estamos más altos de estrógenos, se crean unos botoncitos que hace que las neuronas puedan conectar más con otras y que en la fase más de progesterona esto se retraen, ¿no? Y eso se puede ver en vivo. Jolines, es alucinante. Además, te iba a preguntar, no sé si has oído hablar de una diadema que quieren incorporar para el tratamiento del dolor menstrual y del síndrome premenstrual. No.
Nada, salió hace poquito y se hizo un estudio con poquitas personas y a las mujeres que habían utilizado una diadema, que no sé exactamente cómo funciona, pero bueno, era buscar un tratamiento no invasivo para estos cambios a nivel hormonal que tienen que ver con el estado emocional. Y supuestamente estas mujeres notaban cambios y mejorías en cuanto a las mujeres con TOL que no tenían una diadema. Tengo que verlo. O sea, intuyo por dónde puede ir el tema, ¿no? De enviar estimulación desde la corteza, pero claro, eso no llegaría a regiones subcorticales, se quedaría únicamente en la sensación del dolor. ¿Y es específico de premenstrual o en general del dolor? Lo que yo he leído es que era para el dolor menstrual y el síndrome premenstrual, pero bueno, hay muy poquita información, así que ya tienes ahí otra cosa más que buscar. Otra cosa más, otra pregunta más. Pero sí, no había escuchado nunca. Al final se sabe que, claro, no es normal el dolor ni el síndrome premenstrual, pero como muchas veces es muy complicado atacar ese origen y me parece, a priori, lo siento si hay alguien ahí, pero a priori me parece que lo que puede hacer es actuar sobre la corteza motora si es una diadema y actuar sobre el dolor, pero no mucho más, ¿no? Eso bueno, es lo tendría que verlo y no me quiero mojar. Pues nada, si luego sale adelante, hacemos otro podcast solo de esto. Vale. Muy bien, pues nada, vamos a volver a la maternidad y al embarazo y quiero que hablemos del término matrescencia, que también comentas en tu libro. Fue acuñado, ¿no?, por una antropóloga, Dana Raphael, creo que se llamaba en los 70, y creo que cambia un poco el paradigma de ese mommy brain o esa momnesia también, ¿no?, donde se decía eso, que las mujeres atrofian el cerebro. Matrescencia es un término más bonito, ¿no? Es más bonito y creo que refleja un poco mejor lo que es el periodo de transición vital, ¿no? Y creo que hay varios aspectos. O sea, el término de mommy brain, maminesia, o en castellano, cabeza de chorlito, pues es muy despectivo. Muy despectivo. Y solo se centra en ese poquito pérdida de memoria durante el tercer trimestre de palabras aleatorias, ¿no? Sin ver toda la foto general, ¿no? Pues sí, este término lo acuñó Dana Raphael y después pues, lo empezó a popularizar Aurelia Tan, que es una psicóloga y divulgadora, y ya lo hizo viral una psiquiatra llamada Alexandra Sachs. Y yo creo que tiene hay muchos motivos para hacer esta fusión de palabras, ¿no? Porque tanto maternidad como adolescencia son periodos de redefinición del yo, de quién soy, ¿no? ¿Qué espera la sociedad de mí? ¿Dónde estoy yo ahora? ¿No? ¿Cómo me encuentro en este nuevo papel de madre o de adulto? Son periodos en los que incrementan mucho las hormonas, ¿no? En que se producen estas fluctuaciones de estrógenos y progesterona, o ya las del embarazo, que es una tormenta alucinante. Y además son periodos en los que la mujer es vulnerable también a nivel psicológico. Al final las hormonas son mensajeros que van a modificar cosas. A veces va bien y otras veces pues, traen desregulaciones emocionales, ¿no? Y lo que más me gusta sobre todo es que al equipararlo a la adolescencia, pues la gente lo ve como un proceso madurativo, ¿no? Como una evolución hacia adelante, no una especie de ahora ya te has quedado aquí y ahora ya vas a ir a peor, ¿no? Ahora el mommy brain, maminesia, cabeza de chorlito, quédate en tu casa. Claro. ¿No? Y además como si luego hubiera un antiguo yo al que volver, ¿no? Es como entro y luego salgo y realmente nadie piensa que va a volver a ser un niño después de pasar la adolescencia. Yo creo que es más fácil de entender cuando lo planteas como la adolescencia, ¿no? Esta necesidad que tenemos de, bueno, he tenido un hijo y ahora ya está. Vuelvo a ser quien era, con el mismo horario laboral, con las mismas horas en el día, con las mismas motivaciones, con las mismas ganas de todo. Y cuando lo planteas en cuanto al ejemplo de la adolescencia, te permite verlo un poco desde fuera, ¿no? Y ver, ostras, es que convertirse en madre no es tener un bebé y ajustar la logística, ¿no? Es un proceso que te atraviesa en todas las esferas. Claro. Y además que tienes una expectativa y unas ideas de la madre que vas a ser, pero luego tienes una realidad completamente diferente, mucho más seguramente de lo esperado. ¿Crees que si las mamás y la sociedad en general conociera tanto ese término como un poquito más todo lo que conlleva la depresión posparto, que se dice que hay un 17%, pero yo creo que hay muchísimas más mujeres, ¿sería diferente? ¿Se viviría diferente? Pues mira, voy a citar a Alexandra Sachs porque ella es psiquiatra y ella utiliza el método básicamente de explicar lo que es la matrescencia, ¿no? Y ella sí observa una mejora, porque sobre todo yo creo que hay un punto en el bienestar físico y psicológico que es sentir que no es que te pase a ti, no es que tú tengas un problema, ¿no? Entonces, poder verbalizar algo, poder ver que es algo universal, poder ver que es algo que afecta a muchas y que no tiene que ser malo, no tiene por qué ser malo, ya simplemente te relaja, ¿no? Le pones un nombre, te permite verlo desde arriba, ¿no? No eres este caos, este huracán de emociones, sino que
puedes verlo un poquito desde arriba, entiendes qué pasa, puedes predecir, ya has pasado por eso antes, sabes que habrá días buenos y días no tan buenos. Y yo creo firmemente que sí, ¿no? Por eso lo incluyo en el libro. El libro tiene una parte que es muy neurociencia y otra parte que es muy psico también, ¿no? Sí. Sí, por eso digo que todo el mundo debería leer el libro y aprender de ello, porque creo que es un aspecto básico. ¿Qué hay del instinto maternal? ¿Qué se sabe? Preguntón. Pues yo siempre que me hacen esta pregunta pido que me definan instinto, porque yo creo que hay problema en cuanto a qué entendemos los interlocutores sobre qué es el instinto. Y creo que es algo que también los científicos, hay veces que decimos, vamos a ponerle un nombre y así sabemos qué es, pero es muy difícil de explicar qué es el instinto, ¿no? Y hay veces que el problema está en cuanto a qué entiende la otra persona sobre instinto y cuál es mi definición de instinto, ¿no? Si instinto, por ejemplo, es el deseo de cualquier mujer de ser madre, pues no, ¿vale? Si instinto es que yo me voy a descargar un software cuando soy madre y ya sé qué hacer con el bebé, pues no existe tampoco, ¿no? Pero ese impulso por estar en contacto con el bebé, que pasa a la mayor parte de las mujeres y que luego es ese contacto con el bebé el que va a facilitarte a aprender cómo necesitas ser cuidado a base de errores, porque al final lo que haces es interactuar con él y te vas a equivocar, no vas a saber el primer día, no sabes por qué llora. Aunque esté esta idea, ya, sí. te tienes que equivocar y al final el cerebro es un órgano predictor. Ejecuta, acierto, bien, dopamina para arriba, voy a repetir. No, pues vamos a buscar otra estrategia, ¿no? Sí existe, yo creo que sí existe, pero en esta definición muy concreta que tal vez no es la que todo el mundo tiene cuando habla de instinto. Dicho esto, los seres humanos somos seres sociales y podemos facilitar o inhibir, y culturales, nuestros impulsos. Podemos incluso hacer huelgas de hambre. Y eso no quiere decir que no sintamos el impulso de comer, sino que por nuestros ideales o por la sociedad o por la situación en la que vivimos, pues podemos regularlos, porque hay toda una serie de regiones corticales que pueden inhibir, facilitar y decir ahora sí, ahora no. Claro. Sería igual... Es un tema muy controvertido, ¿eh? Claro. O sea, pero... Sí, además que has comentado lo del deseo de ser madre. Yo, por ejemplo, ya te he comentado antes fuera que yo no quiero ser madre y los típicos comentarios son, ya te llegará el instinto. Bueno, a ver, a lo mejor no llega, ¿no? Porque ¿qué es instinto? ¿Qué es lo que tiene que despertarse en tu cabeza para tener un deseo de ser madre? ¿Crees que hay cambios que pueden ser diferentes o puede haber algo diferente en el cerebro de una mujer que quiere ser madre a una mujer que no quiere ser madre? Esto se me acaba de ocurrir, ¿eh? Pues venga. Pues ojalá haya más datos para decirlo. Lo que te puedo decir es que en nuestros estudios a veces tenemos mujeres que quieren ser mamá y mujeres que no quieren ser mamá para luego seguirlas en el tiempo. ¿Sí? Y no vemos diferencias a priori, pero no vemos diferencias en general. A lo mejor si nos ponemos a buscar algo en concreto durante una tarea concreta, sí veremos diferencias. Y antes de que se me olvide, otro de las tergiversaciones que se hacen en cuanto al instinto, creo que viene también por esta idea de silogismos falsos en el que dices, bueno, tienes instinto, entonces la mujer tiene instinto, la mujer es la que cuida porque la mujer es la que sabe. Entonces ahí obviamente no estoy de acuerdo, ¿no? Sí, no, las mujeres estamos hechas para cuidar porque es lo que hacen y lo saben hacer bien. Y sí. Es el instinto y claro esto no. Además, en el podcast que tienes con Andrea y Paola comentabas que ya estabais haciendo estudios en papás y mamás no gestantes. Uh-huh. Y hablabas de que en los papás había muchas diferencias porque dependiendo de la interacción y el vínculo que tuvieran con sus hijos podían verse unas cosas y otras. ¿Qué es lo que se sabe o qué es lo que sabéis actualmente de eso? Lo que sabemos actualmente viene, sobre todo, de nuevo, de modelos animales y los pequeños estudios que tenemos. Pero igual que en modelos animales, tú puedes inducir conducta maternal en una rata que en modelos animales se llama rata virgen, o en un macho, lo puedes inducir a partir de un proceso que se llama sensibilización. Es decir, tú coges a la cría, la pones un ratito, luego la sacas. Y así durante una semana. Y poco a poco la cría es capaz de producir ciertos cambios hormonales en esa persona, o en ese animal en este caso, producir ciertos cambios cerebrales y facilitar la conducta maternal, ¿no? Pues en humanos creemos que pasa lo mismo. Las hormonas de la gestación aceleran el proceso, porque el bebé necesita que lo cuides desde el día 1. Pero la conducta maternal, al final, es la interacción con el bebé, ¿no? Y es por eso creemos que también se produce, obviamente, bueno, no creemos, es que se produce y hay mucha evidencia en mamás adoptivas, en mamás no gestantes y en papás. Pero necesita la interacción.
Claro. Hay cambios emocionales que imagino que a lo mejor no se pueden medir a nivel cerebral, pero hay mamás no gestantes que incluso dicen que sienten, ¿no? Ese dolor del bebé, Claro. ese pinchazo cuando ponen la vacuna o ese dolor cuando están malitos y no han gestado, incluso las que no han puesto ni siquiera ADN. Exacto. Es que nosotros podemos mirar con resonancia cambios muy grandes. Claro. Pero fíjate, la unidad de medida de resonancia magnética es una cosa que se llama voxel, y en un voxel hay cientos de miles de células. Entonces, yo solo voy a ver lo que es exageradamente grande. Y en el embarazo sucede algo a nivel cerebral que es exageradamente grande. Hay cosas que yo no voy a poder medir porque no estoy en la escala de la célula. Estoy en la escala de este píxel que tiene cientos de miles de células. Entonces, hay muchas veces que la gente equipara directamente cambio de reso, cuidas, no cambio de reso, no cuidas. Esto, olvidémoslo. Y menos no en es la así. ciencia y en este punto, Exacto, claro. porque los cambios contribuyen a la conducta maternal, pero no la determinan. Y esto creo que es importante que... Sí, porque además es uno de los errores que se encuentran en muchos tipos de estudios, sobre todo los que están pagados por ciertas marcas o por ciertos puntos, ¿no? Que al final buscan un poco el resultado que se quiere pagar en este caso. Sí. ¿Qué hay de los microquimerismos? Cuéntanos qué es, porque otra cosa que imagino que estáis todavía sin saber mucho, pero que es también apasionante. Sí. Pues primero se pensaba que el compartimento del bebé y el de la mamá estaban completamente separados. Luego se vio que no, que había ciertas células del bebé que pasaban al torrente sanguíneo de la madre. Y a veces en formato células, a veces en formato de trocitos de ADN que van ahí por la sangre. Después se pensaba que en el momento del parto, estos trocitos de ADN o estas células con ADN del bebé desaparecían, ¿no? Y es verdad que la mayor parte desaparece a las 2 horas tras el parto así. Pero parece ser que hay algunas de estas células o estos trocitos de ADN que se integran en el tejido de la mamá y se quedan ahí de por vida. Y esto lo han visto estudios post-mortem en mujeres de 90 años que ven trocitos de ADN con XY, ¿no? Si han tenido hijos. Hay más preguntas que respuestas, porque también a mí esto me parece alucinante. Al final somos quimeras, ¿no? Quimeras de ADN de nuestro bebé, pero también de el padre o de... Es como llevar el ADN del padre toda tu vida en tu cuerpo, ¿no? Madre mía. Sí. Da hasta un poco de terror. Da miedo. Un poquito de cosita. Sí. Entonces se han encontrado pues, en cicatrices de cesárea, en los pechos, incluso en el cerebro, que esto me fascina aún más porque cómo atraviesa eso la barrera hematoencefálica, pero se han encontrado en diferentes especies, desde ratones a chimpancés y, como te digo, también en humanos. ¿Qué hacen? Pues hay una línea que habla de que tienen un factor protector y que se van a las regiones que a lo mejor han tenido, que han podido sufrir más durante la gestación, ¿no? Pues, por ejemplo, la cicatriz de cesárea, y otros que hablan de un papel más perjudicial para la salud de la mujer y apuntan a estos microquimerismos como tal vez uno de los motivos por los cuales las mujeres tienen más patología autoinmune que los hombres, ¿no? Porque al final somos microquimeras. Claro, sí, que no pertenecen al 100% a nuestro ADN y es lo que podría saltar la alerta, ¿no? Pero te digo de nuevo que sabemos súper poquito. ¿Y qué sabéis de la menopausia? ¿Qué es lo que estáis investigando y qué es lo que puedes contar? ¿Qué es lo que sé de la menopausia? Pues que no me queda tanto. Pero, pues mira, como te digo, estamos sobre todo uniéndonos a diferentes grupos. Hay una iniciativa, un consorcio que se llama Enigma Neuroendocrinology, que también todos están liderados por mujeres, ¿no? Y ahí está, pues, adolescencia, embarazo, maternidad, y hay una etapa de menopausia y perimenopausia, porque hablamos de menopausia, pero creo que lo más difícil es la perimenopausia. Sí, yo también lo pienso. Sí. Y otro también en California, donde hay diferentes grupos y estamos pues intentando investigar en colaboración con eso e intentando trazar toda la vida, ¿no? Porque parece ser que lo que ocurre en este periodo depende de la historia reproductiva previa, ¿no? Por ejemplo, uno de los factores más determinantes de depresión posparto es sensibilidad a hormonas, ¿no? Y la sensibilidad a hormonas parece ser que es algo que nos atraviesa a lo largo de toda nuestra vida y que puede pues, hacer que respondamos más a anticonceptivos, o sea, que respondamos peor a tratamientos anticonceptivos, que tengamos mayor riesgo de depresión posparto o que llevamos peor la menopausia y la perimenopausia, ¿no? ¿Qué sabemos? Pues que es un periodo que es bastante largo, entre 2 y 14 años, la peri, que
los niveles de estrógenos caen en picado y que el cerebro empieza a mandar unas hormonas como para intentar ponerlos otra vez en marcha, que al final cuando se pasan pueden ser tóxicas para el cerebro, ¿no? Y que necesitamos investigar para saber qué mujeres van a responder bien a qué tratamientos de reemplazo hormonal y qué mujeres no. Pero es que hace 2 semanas se salió, esto es un estudio de Lisa Mosconi, que ella es como un gran referente en este campo, el primer mapa cerebral de dónde están los receptores de estrógenos, ¿no? Y parece ser que también es muy importante cuándo se van a empezar a tratar con tratamiento hormonal. Hasta ahora parece ser que los estudios trataban ya cuando la mujer está en menopausia, pero a lo mejor es importante empezar antes, ¿no? Cuando todavía hay receptores cerebrales. Claro, sí, como pillarlo a tiempo, por así decirlo, ¿no? Sí. Además, es un poco cuando tratamos desde la parte de hábitos y un tratamiento más integrativo de cara a pues, alimentación, ejercicio y demás. Claro, no hay que esperar a ya estar mal. Es decir, todo lo que hagas antes va a ser esa monedita que echas en la hucha para después tener esas reservas y que vaya todo un poco lo mejor posible dentro de las limitaciones personales e individuales que tenemos por nuestra situación. Y que hay muchas mujeres que al final hablan de problemas cognitivos y emocionales y es una pena que porque no se haya investigado no podamos tratar algo que afecta a la mitad de la población, porque el embarazo dices, bueno, algunas serán mamás y otras no, pero esto va a afectar a todas. Sí, ¿no? Pero es normal. O sea, la frase que siempre dicen es normal, el dolor de regla es normal, el hecho de ser mujer es normal. Y bueno, un poco este podcast y el libro que escribí fue precisamente para sacar a la luz que no es, o sea, no puede ser que ser mujer sea tan difícil. También era normal morirse a los 30 años, hace muchos años. Exactamente, ya se ha buscado no morirse tan temprano, ¿no? Por ejemplo, es que es verdad. Sí. Muchas gracias por todos los datos que nos estás aportando. No sé si te quedan cosas que te gustaría compartir, alguna cosa que no te haya preguntado o digas, estos últimos años hemos investigado esto. No. O sea, simplemente creo que lo que quiero hacer con el libro es que nos narremos un relato diferente de lo que es la maternidad, ¿no? Y que nos alejemos de este mommy brain, mommynesia y veamos todo el fenómeno en su plenitud. Y dejemos de poner esas connotaciones negativas sobre las mujeres y demos un poco más también de luz y de las cosas positivas que también esto puede tener. ¿Qué es lo que más a ti te han abrazado las hormonas? Es decir, de manera personal, en tu vida, ¿qué es lo que destacarías a nivel hormonal que te ha podido pasar? Pues yo creo que lo que me está ayudando mucho es saber que estos periodos que a lo mejor estás más sensible para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y hay veces que te permite llorar con una canción, pero desde un punto de vista de sensibilidad hormonal preciosa, ver un cuadro y emocionarte, ¿no? Entonces intento ver también esta parte bonita que te permite este filtro de la realidad, que te puede dar unas imágenes horrorosas, pero también ver muchas cosas o la belleza en muchas cosas que de otra forma no las ves. Sí, aquí cuando hablamos de sensibilidad o cuando hablamos quizás del término personal altamente sensible, quien se define como tal, puede producir mucho dolor en algunas ocasiones, pero también puede dar unas virtudes que creo que otras personas que no tienen esa sensibilidad no van a poder captar nunca a nivel emocional. Y creo que las hormonas es uno de los puntos que a las mujeres, o sea, para mí son superpoderes. El ser, aunque a veces nos hagan estar de aquella manera, pero creo que nos conduce a un camino y nos conducen a vivir cosas que sin ser mujeres no las tendríamos. Sí. Muy bien, Susana, pues nada, quería darte las gracias por haber venido, por habernos dado tanta luz y me encantará tenerte otro día en el podcast. Pues encantada de volver a venir. Pues nada, a todas vosotras, muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en el siguiente episodio.